Bienvenidos y bienvenidas, queridísimos amantes de la historia. Hoy conoceremos el mito de las Amazonas, reinos matriarcales de mujeres guerreras que sobrevivían sin la necesidad del hombre. Según la teoría más aceptada, el término de Amazona proviene del iraní Hamazán, que quiere decir guerreros. Las Amazonas han sido descritas a lo largo de la historia, en distintas épocas y en diversas culturas. Los griegos decían que eran mujeres guerreras que cortaban su pecho derecho para agilizar el uso del arco y la jabalina y que no tenían maridos. Pero para asegurar su descendencia yacían una vez al año con hombres de pueblos cercanos. Hay varias teorías que giran en torno a cuando daban a luz a un hijo varón. Una de ellas decía que abandonaban a los recién nacidos lejos de su reino. Otra teoría decía que los enviaban a la tierra de su padre. Y otra teoría, mucho más fatalista, decía que las amazonas mataban a sus hijos varones. Si lo que nacía era una niña, ésta quedaba con ellas y era amaestrada desde temprano para la lucha y la caza. Los griegos dicen que las primeras amazonas fundaron su reino en Terma, una región de la actual Turquía, cercana a la costa del Mar Negro. Lisipe, una mujer normal y corriente, tenía un hijo llamado Tanais, que amaba la guerra, alabando al dios Ares, y despreciaba el amor, ofendiendo a la diosa Afrodita. La airada Afrodita castigó a Tanais haciendo que éste sintiera una pasión incestuosa por su madre. El muchacho acabó enloqueciendo y se quitó la vida saltando al río, cuyo río, más tarde, llevaría su nombre por el que aún día hoy es conocido, el río Tanais. Lisipe, atormentada por la pérdida de su hijo, abandonó su tierra, pero la siguieron algunas mujeres. Se asentaron en la costa del Mar Negro, en Terma, junto a la desembocadura del río Termodonte, donde Lisipe fundaría la capital de las Amazonas, la ciudad de Temiscira. Lisipe se convirtió en una mujer de ardor guerrero y procuró crear un ejército de mujeres guerreras. Expandió las fronteras de su reino hasta hacer competencia con los reinos de Frigia y de Tracia. Ares, dios de la guerra, y Artemisa, diosa guerrera de la caza, eran venerados por las amazonas, y Lisipe, con los botines de guerra que consiguió tras sus conquistas, erigió múltiples templos a ambos dioses. Lisipe también instituyó muchas de las leyes y costumbres de las amazonas. La que más peso tendría era la decisión de dividir a los hombres de las mujeres. Estos servirían para las tareas domésticas, para procrear y para encargarse de los trabajos forzosos. Las mujeres, por su parte, ocuparían los cargos de gobierno, la caza, la guerra, y así tendrían la supremacía sobre el sexo masculino. Tras la muerte de Lisipe, le sucedió 3 mujeres que reinarían en conjunto, las hermanas Marpesia y Lampedo, y Otrera, quien era hija de Euro, dios del viento. La mitología cuenta que Otrera fue amante del dios de la guerra, Ares, con quien tuvo 4 hijas, Hipólita, Antíope, Pentesilea y Melanipa. Otrera fundó múltiples ciudades a lo largo y ancho de Asia, como las ciudades de Esmirna, Efeso, Cirine o Mirina. Al igual que su antecesora, Otrera erigió templos a Ares y Artemisa. También creó múltiples rituales dedicados a la diosa de la caza. Uno de ellos consistía en bailar en círculos en una especie de danza guerrera, utilizando escudos al ritmo de caramillos. Sin embargo, Otrera, al final de su vida, perdería el favor de Artemisa por haberse negado a participar en uno de los rituales, por lo que lloró amargamente. Tras la muerte de Otrera, Hipólita heredaría el reino de su madre. El dios Ares le regaló a su hija Hipólita un cinturón mágico cuando ésta fue coronada. El 9º trabajo de Hércules era el conseguir el cinturón de la reina amazona. Hércules desembarcó en el puerto de Temiscira, donde fue recibido por Hipólita, visitando su barco personalmente. Algunas teorías dicen que se enamoró de Hércules, por lo que le prometió entregarle el cinturón. Pero Hera, la diosa madre, odiaba a Hércules y se enojó cuando vio que aquel trabajo iba a ser demasiado fácil para él. Hera se disfrazó de amazona y difundió el falso rumor de que Hércules había secuestrado a su reina Hipólita en su barco. Las amazonas atacaron el navío y Hércules acabó matando a Hipólita, consiguiendo así el cinturón.
Antiguos historiadores griegos escribieron que la reina amazona Talestris hizo un largo viaje desde su tierra, acompañada por su gran ejército de mujeres guerreras, para visitar a Alejandro Magno durante sus campañas de guerra en Asia. Talestris tenía un único objetivo: ser fecundada por Alejandro y traer al mundo una hija amazona con la fuerza de Talestris y la estrategia de Alejandro. Más tarde, los romanos también escribieron sobre las amazonas, con versiones similares a las griegas. Diodoro, un historiador romano, localizó el reino de las amazonas en África del Norte, exactamente en Libia. Según Diodoro, la reina amazona Mirina venció a los atlantes y a las gorgonas. El romano Pompeyo Trogo escribió que las amazonas provenían de una colonia capadocia de dos princesas escitas, Ilinos y Escopoletos. Durante la Edad Media se siguió creyendo en los escritos griegos y latinos sobre las amazonas y no se añadieron muchas más cosas. Fue en el Renacimiento, con el descubrimiento de América, cuando volvieron a surgir nuevas teorías sobre las amazonas. Cristóbal Colón escribió sobre ellas en el diario de su primer viaje. El 16 de enero del 1493, Colón escribe: «Dijeron los indios que por aquella vía hallaría la isla de Matinino, donde sólo habitan mujeres, sin la presencia del hombre, y que en cierta época del año venían hombres de la isla del Caribe, que estaban a 10 o 12 leguas de ellas, y yacían con las mujeres. Si nacían niños, los enviaban a la isla de sus padres, y si nacían niñas, se las quedaban consigo». Más tarde, el conquistador de México, Hernán Cortés, escribió su cuarta carta para el emperador Carlos V en el año 1524, donde también se refirió a las amazonas, esta vez ubicándolas en Chihuatán, al noreste del Valle de México. Hernán Cortés las describió de la misma forma que Colón, que eran mujeres que no se casaban ni convivían con el hombre, pero que una vez al año yacían con hombres de poblaciones cercanas para tener descendencia. De nuevo, si eran varones los mandaban con sus padres, pero si eran hembras se las quedaban. Hernán Cortés añadió que las amazonas se trataba de una población enriquecida y que poseían tesoros y grandes cantidades de oro y de plata, prometiendo al rey Carlos investigar sobre ellas. 20 años más tarde, durante la expedición del conquistador Francisco de Orellana por el río Marañón en el año 1542, Gaspar de Carvajal, un sacerdote cristiano que servía de cronista y escribía todo lo sucedido durante el viaje, también escribió sobre el Amazonas. Dijo que tuvieron un enfrentamiento contra un grupo de indios que, espaventados, huyeron selva a través. Más tarde volvieron acompañados de mujeres guerreras. Carvajal las describe como mujeres de piel blanca, muy altas y muy fuertes, con los cabellos trenzados. Usaban arcos y lanzas. Dice Carvajal que tiraron tantas flechas que el barco donde viajaban acabó pareciendo un puercoespín. Debido a esto, el río Marañón dejó de llamarse así, para ser conocido hasta día de hoy con el nombre del río Amazonas. Ulrich Schmidl, un conquistador alemán, escribió un libro de viajes donde relató sus aventuras. Describió a las amazonas según la tradición griega, que echaban de sí a los hijos varones y que sólo aceptaban a las hembras, y que quemaban su pecho derecho para ser más diestras con las armas. Walter Raleigh, un marino inglés, ubica a las amazonas en la Guyana. Las describe como mujeres crueles y que tenían grandes tesoros y riquezas. Como podemos apreciar, se escribe sobre ellas en distintas épocas, culturas y partes del mundo, pero todos los relatos guardan gran similitud entre ellos, descritas como mujeres guerreras y cazadoras, entrenadas desde niñas y repudiando a los hombres. A día de hoy, se cree que las amazonas no existieron y que solo es parte de la mitología y de las leyendas populares. Sin embargo, en la estepa euroasiática se han encontrado tumbas de mujeres guerreras enterradas con sus armas. Se cree que se trataban de tribus nómadas, donde las mujeres se empleaban como cazadoras y guerreras, con lo que el mito se entremezcla con la realidad y da fruto a diversas leyendas e historias que alimentan el folclore.